¿Y si te dijera que el hombre que revolucionó el trabajo de detective fue uno de los criminales más ingeniosos de la historia? Que la mente que sentó las bases para futuras organizaciones como Scotland Yard y el FBI perteneció antes a un ladrón, un estafador y el artista del escape más buscado de toda Francia. Esta no es la trama de una película. Es la increíble historia real de Eugène François Vidocq, un hombre que usó su conocimiento de las tinieblas para traer la luz. Empezó como una leyenda del bajo mundo y terminó siendo considerado uno de los padres de la criminología moderna. Para cazar a los lobos, la policía tuvo que contratar al más astuto de todos. Para entender al hombre, primero hay que entender su época. Finales del siglo XVIII en Francia, un torbellino de revolución, guerra y caos. En las calles de París, el crimen no era una excepción, era la norma. En este mundo turbulento nació, en 1775, Eugène François Vidocq. Hijo de un panadero en la ciudad de Arras, parecía destinado a una vida sencilla, pero desde muy joven, Vidocq demostró que la sencillez no era para él. Era impulsivo, rebelde y tenía un talento natural para meterse en problemas. Con apenas 13 o 14 años, su carrera criminal comenzó en su propio hogar. Le robó los ahorros a su padre, unos 2.000 francos, con la fantasía de embarcarse hacia América. Pero la realidad lo golpeó rápido. Sus cómplices lo emborracharon y le robaron todo el botín, dejándolo solo y sin un centavo. Su adolescencia fue una serie de intentos fallidos por encontrar su lugar. Se unió a un circo ambulante, pero duró poco. Desesperado, se alistó en el ejército revolucionario. Aquí, su naturaleza violenta encontró una salida. Se convirtió en un duelista temido. Según sus propias memorias, un género literario que él mismo ayudaría a popularizar, participó en más de 20 duelos, quitándole la vida a 2 hombres. Pero la disciplina militar no era para él. Desertó, y así comenzó su verdadera vida como proscrito. Durante los siguientes 15 años, Vidocq vivió en una espiral de crimen y fuga. Se convirtió en un maestro del disfraz y la estafa. Podía ser un noble, un marino o un comerciante si la situación lo requería. Se unió a bandas de contrabandistas y salteadores, derrochando sus ganancias en fiestas y burdeles. Su nombre empezó a sonar en los rincones más oscuros del país. Pero lo que realmente lo convirtió en una leyenda no fueron sus crímenes, sino sus escapes. Cada vez que era atrapado, su encarcelamiento era solo el preludio de una nueva y más espectacular fuga. Las prisiones de La Force, Bicêtre y el temido presidio de trabajos forzados de Tolón, ninguna parecía capaz de retenerlo. Encadenado de pies y manos, lograba hazañas que la prensa describía como inverosímiles, aunque muchas de estas historias provienen de sus propias memorias, que tienden a la dramatización. Se convirtió en el fantasma del sistema penitenciario francés, un antihéroe cuya reputación crecía con cada captura y cada huida. Incluso se unió a corsarios durante las guerras napoleónicas para atacar barcos británicos. Una aventura más en una vida que ya parecía una novela. Pero esta existencia de fugitivo constante, de mirar siempre por encima del hombro, empezó a pesarle. Con 34 años, cansado de una vida al margen de la ley, tomó la decisión más audaz de todas. Se entregaría, pero no para rendirse, sino para cambiar las reglas del juego. En 1809, Vidocq, uno de los criminales más notorios de Francia, se presentó ante el jefe de policía de París, Jean Henry. Hizo una oferta sin precedentes. Conocía el mundo del crimen desde adentro, sus jerarquías, sus lenguajes secretos, sus escondites. Ofreció poner todo ese conocimiento al servicio de la ley. A cambio, solo pedía una cosa: su libertad. La policía comprensiblemente desconfiaba. ¿Confiar en un famoso criminal para atrapar a otros? Era una propuesta arriesgada, pero estaban desesperados.
El crimen en París estaba fuera de control y sus métodos eran anticuados. Así que aceptaron. Para mantener su credibilidad en el AMPA, las autoridades simularon su fuga de la prisión de La Force en 1811, permitiéndole operar como agente encubierto. Una vez fuera, se sumergió de nuevo en el submundo parisino, pero esta vez como un espía. Usando su maestría en el disfraz, se transformaba en mendigo, artesano o desertor para infiltrarse en bandas criminales, participar en sus planes y delatarlos justo antes de que dieran el golpe. Sus métodos tuvieron un impacto inmediato, llevando a cientos de arrestos en pocos años. Vidocq estaba literalmente arrestando a sus viejos conocidos, uno por uno. Su habilidad para la actuación era tan prodigiosa que, en una de las historias más increíbles de sus memorias, afirma que una vez fue contratado para matarse a sí mismo, haciéndose pasar por su propio cadáver para engañar a una banda. El éxito de Vidocq fue tan evidente que, alrededor de 1812, le permitieron crear su propia unidad policial, la Brigade de la Sûreté, la Brigada de Seguridad. Y aquí vino su idea más revolucionaria y controvertida. Reclutó a sus agentes del mismo lugar de donde él provenía, el mundo del crimen. Contrató a exconvictos, ladrones y estafadores reformados bajo el principio de que solo un ladrón puede atrapar a otro ladrón. Les enseñó el arte del disfraz, la infiltración y la vigilancia. Por primera vez, la policía no solo respondía al crimen, sino que se anticipaba a él. La historia de Vidocq demuestra que a veces las soluciones más geniales vienen de los lugares más inesperados. Su vida rompió todos los moldes y cambió la historia. Si te fascinan personajes como este, que vivieron entre las sombras para forjar el mundo moderno, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas increíbles historias. La Brigade de la Sûreté fue un modelo precursor de lo que más tarde se convertiría en la Policía Nacional de Francia, la Sûreté Nationale. Bajo el liderazgo de Vidocq, la unidad logró un número impresionante de arrestos. Pero su éxito generó envidias en la policía tradicional, que lo veía como un criminal con una placa. Finalmente, en 1832, una conspiración interna lo forzó a renunciar. Pero Vidocq no era un hombre que se rindiera. Si el sistema no lo quería, crearía el suyo propio. En 1833 fundó Le Bureau de Renseignements, considerada por muchos como la primera agencia de detectives privados de la historia. Y por primera vez, ciudadanos y empresas podían contratar a un profesional para realizar investigaciones, desde casos de fraude y adulterio hasta la búsqueda de personas desaparecidas. Había sentado las bases de una nueva profesión. En sus últimos años, Vidocq se dedicó a cimentar su propia leyenda. En 1828 publicó sus memorias, que se convirtieron en un éxito de ventas internacional. En sus páginas, noveló sus aventuras, sus fugas imposibles y sus astutos disfraces, cautivando la imaginación del público. Su influencia fue mucho más allá. Se cree que su figura inspiró a grandes escritores de la época. Es muy probable que Victor Hugo se basara en él para crear no uno, sino dos de sus personajes más icónicos en Los Miserables: el fugitivo redimido Jean Valjean y el implacable inspector Javert, las dos caras de la misma moneda que era Vidocq. Honoré de Balzac lo habría usado como modelo para el personaje de Vautrin en La Comedia Humana. Y al otro lado del Atlántico, se dice que Edgar Allan Poe, al leer sus memorias, creó al primer detective de ficción, C. Auguste Dupin, dando origen al género policial. Sin Vidocq, probablemente no existiría Sherlock Holmes. Más allá de la literatura, su legado en la investigación criminal es innegable. Fue pionero en llevar un registro sistemático de criminales con fichas y descripciones. Se le atribuye haber sido uno de los primeros en experimentar con la balística y en tomar moldes de yeso de huellas en la escena del crimen, técnicas que hoy son fundamentales. Eugène François Vidocq
Murió en París en 1857, a los 81 años. Vivió una vida que desafió toda lógica, una vida de contradicciones. Fue un criminal y un héroe, un marginado y un innovador. Un hombre que entendió que para combatir la oscuridad, a veces, hay que haber vivido en ella. No solo atrapó criminales, revolucionó el arte de atraparlos. La vida de Vidocq nos deja una pregunta fascinante. ¿Puede un hombre que ha hecho el mal usar ese conocimiento para hacer el bien? Su historia prueba que sí.